Vamos a ver hoy un libro interesante y que Dios en varias etapas de mi vida me ha quitado algunas cosas acerca de Jonás. Jonás, la verdad es que sí, en algún momento pudo ser mi héroe, y vamos a ver el por qué Dios me ha ido quitando algunas cosas de Jonás. Quiero pedirte que vayas a Jonás. Vamos a ver el capítulo 4 de Jonás y vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Cuando lo tengas, te pones de pie por respeto a la palabra del Señor, y es la última vez que te pido que te levantes en este tiempo. Y vamos a leerlo bien fuerte. Si no traes Biblia, va a aparecer aquí en pantalla y vamos a leerlo con todo nuestro corazón. Aquí hay un poco de drama, así que ponle drama también a la lectura. ¿Sale? Dice así Jonás 4, versículo 1 al 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Oremos. Señor, abre nuestro entendimiento y permite vernos en un espejo con Jonás. Que a veces somos berrinchudos, que a veces, Señor, ponemos atención más a cosas que no convienen. Señor, que a veces, Señor, también somos como Jonás y tratamos de oír. Así que háblanos, Señor, y permite que el día de hoy no salgamos igual que como llegamos. Y pido también por las personas que has de llamar a ti el día de hoy. Amén y amén. Toma tu lugar, familia. Desde pequeño escuché esa historia de Jonás. De hecho, cantaba yo una canción que decía, a mí me enseñaron la historia de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. Era lo que yo sabía de Jonás. Era lo que me enseñaban en la escuelita. Entonces me enseñaban que Jonás no había obedecido al Señor. Entonces el Señor tuvo que mandar un pez muy, muy grande para que se lo tragara. Y después Jonás se arrepintió y entonces obedeció. Y yo decía, wow, qué impresionante estar ahí en el pez y demás. Y yo decía, y me gustaba mucho este libro. Cuando fui creciendo, Dios me fue mostrando otras cosas y empecé a leer y estudiar un poco más. Y sí, ciertamente Jonás me habla y me dice que muchas veces, al igual que él, yo huyo de la presencia de Dios y desobedezco, soy desobediente. Jonás también nos habla de que Dios nos da múltiples oportunidades de regresar a él. Jonás también nos dice que Dios usará cosas increíbles para traernos nuevamente a él. Pero sabes, al final de todo, Dios cumple su palabra y Dios va a hacer lo que Él quiere. Sea que Jonás no quería, Dios lo va a orillar y lo va a llevar a cumplir su perfecta voluntad. Vamos a tocar estos puntos en algún momento, pero lo que quiero que el día de hoy te lleves, y en esta ocasión no sea la historia de un hombre dentro de un pez que desobedeció, sino lo siguiente. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Jonás no se trata de un hombre dentro de un pez. El libro de Jonás se trata de la misericordia de Dios. Si tú el día de hoy te puedes llevar que Jonás trata de la múltiple misericordia que Dios tiene para Jonás, para un pueblo pagano y para ti, para mí, entonces habremos tenido una muy buena jornada. Esto lo vamos a ver a través de estos puntos. Vamos a ver por qué Jonás no quería ir. ¿Qué tenía Nínive para no querer estar allá con ellos? ¿Por qué Jonás de repente tiene que ir de este lado y prefiere ir muchos kilómetros hacia el otro lado? Ok, vamos a ver Jonás contra Nínive. Y en el punto número 2 vamos a ver cómo es que una y otra vez Dios va a llamar la atención de Jonás. Y de hecho, si tú conoces la historia, tú sabes cómo Dios ha llamado la atención de Jonás. Dios ha llamado la atención de Jonás a través de una tormenta grande, a través de un pez muy grande, a través de un gusano que se come el árbol donde estaba refrescándose el bien bonito. Dios múltiples veces le dio la oportunidad a Jonás de venir una vez más y venir una vez más, pero sobre todo le extendió su misericordia. Y por último vamos a ver a Jonás y su berrinche. ¿Cómo es que Jonás era un berrinchudo? Y sabes, cuando yo estaba leyendo esto, yo me encontré en un espejo, porque dije, yo soy Jonás, esa es la realidad. Así que empecemos. Jonás
Jonás significa paloma. Jonás fue hijo de Amitai y vivía en Gad-Hefer. Ahorita vamos a ver más o menos por dónde vivía y hacia dónde huyó. Y su profecía en esta ocasión no fue para el pueblo de Israel o para el pueblo de Judá. Su profecía fue para un pueblo gentil o un pueblo pagano, un pueblo que no tenía nada que ver con él. Y solamente, ¿sabes cuántas profecías tuvo Jonás? 2. Una la encontramos en Reyes cuando le dice a Jeroboam, no te preocupes, las cosas van a mejorar. Ahora, en ese momento que él estaba profetizando, había 2 contemporáneos, que era Oseas y Amós. Entonces, Jonás empieza a profetizar con Jeroboam. Su segunda profecía tuvo que ver con esta pequeña profecía que nosotros encontramos en el libro de Jonás, y es esto, es muy simple: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 2 profecías bien sencillas. Una, no te preocupes, Jeroboam, las cosas van a mejorar. La otra es, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Dios va a quitar todo esto, Nínive será destruido. Este fue el mensaje más corto y que había provocado más arrepentimiento hasta ese momento. En algún momento lo vamos a ver. Ahora, Dios se acerca con Jonás y le da una indicación. ¿Cuál es la indicación? Va a aparecer aquí en pantalla. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Lo que Dios está diciendo es: ve y diles que se arrepientan, porque son muy malos, son demasiado malos, que su maldad ha subido hasta mí. Entonces Jonás, muy obediente, se levanta. No, más bien, no nada obediente. Se levanta y mira lo que hizo. Se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. ¿Lejos de dónde? De la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué huyó Jonás? Es la pregunta. Si tú y yo queremos responder a esta pregunta, necesitamos en primer lugar ver a dónde iba a ir Jonás. Y en este caso, Jonás iba a ir a Nínive. Estamos hablando que Nínive era la capital de Asiria en ese momento. Ahora, ¿quiénes eran los asirios? Los asirios se jactaban de su técnica y poderío militar. Esto es muy interesante porque un diccionario de arqueología dice lo siguiente: estos tenían tanto poder militar que se interesaban en amasar riquezas, y ellos mismos se proclamaban y decían: nosotros somos el dueño de tal pueblo, de tal pueblo y de tal pueblo. Pero no nada más eso. Este diccionario de arqueología dice que tenían la maquinaria de guerra más cruel que el mundo había conocido. Ahora, las prácticas de los asirios eran muy interesantes porque ellos usaban la barbarie, la barbaridad para espantar. Cuando ellos asediaban alguna ciudad, tú sabes que las ciudades estaban levantadas murallas para que no llegaran y los conquistaran rápido. Ellos esperaban mucho tiempo. Ellos esperaban hasta que se les acabara la comida, el agua, cortaban los suministros. Pero mientras eso pasaba, las personas que habían encontrado fuera del lugar, lo que hacían es que ponían múltiples palos enfrente de las puertas de aquella muralla y empalaban a las personas y los ponían ahí. Ahora, estos asirios no nada más hacían eso, sino cuando lograban conquistar a los reyes y a las personas de autoridad de las ciudades, les cortaban dedos, les cortaban las manos, las orejas, la nariz y les sacaban los ojos. Ahora, para mantener a raya a los asirios, a su gente, ellos les decían: si ustedes se llegaran a sublevar contra nosotros, o si llegaran a levantar contra nosotros, lo que nosotros vamos a hacer es esto. Y tomaban al rey que habían conquistado y lo desollaban vivo delante de ellos. Este era Siria. Ahora entiendes por qué Jonás no quería ir para allá. No quería ir para Nínive. Ahora, varios expertos han dicho que en primer lugar, Jonás no quería ir para allá porque él pensó que se burlarían de él. Hay un experto que dice esto: no, es que Jonás realmente no tenía miedo de la muerte. Realmente Jonás tenía miedo que se burlaran de él y lo iban a menospreciar. Yo creo que no. Otro experto dice que pensó que lo matarían, y de hecho es lo que yo pensaría. Si estos tipos son bárbaros y hacen lo que hacen, imagínate que yo voy y me presento y les digo: el Señor los va a destruir. ¿Cuál tu Señor? Órale, vámonos. Claro, pero la razón que yo creo, y porque es bíblica y porque lo vamos a ver en un momentito real del por qué
él no quería ir a Nínive era por esta, porque Jonás no quería que Dios mostrara misericordia a Nínive. Ojo con esto, Jonás no quería que Dios mostrara misericordia a Nínive. ¿Cómo Dios iba a mostrar misericordia a un pueblo que era bárbaro, que hacía lo que hacía, además era idólatra? ¿Por qué, Señor, vas a mostrar misericordia a ellos? Nínive era despreciable para cualquier pueblo en ese momento. Así que nuestro profeta decide huir, y para que te des una idea más o menos hasta dónde quería huir, ponme el mapa. Él vivía más o menos por aquí. Él bajó a Jope en vez de irse a Nínive y decidió ir hasta acá por España. Él tenía que caminar poquitos kilómetros, pero él dijo: a mí no me interesa. Yo lo que voy a hacer es, entre más lejos esté de la presencia de Dios, o trató de huir de la presencia, me echo a correr para allá. Y él decidió ir. Trató de ir tan lejos como pudiera para alejarse de Dios. Ahora, ayer estaba platicando con Dani en la mañana, con Pastor Dani de Carpa, y estábamos platicando acerca de lo que Dios nos estaba hablando para las prédicas, y la conclusión que llegamos fue esta: todos somos Jonás. Amén. Todos somos Jonás. La verdad es que tú y yo en algún momento hemos hecho la Jonasiña, hemos sido como el Jonás. ¿Sabes por qué? Porque Dios pide algo de nosotros, pero preferimos alejarnos y apartarnos lo más que podamos de la instrucción porque no queremos obedecer. Ahora, Dios nunca te está diciendo: hey, párate y vas a ir con el presidente de Estados Unidos y le vas a decir que yo voy a reventar todo Estados Unidos. Dios no te está pidiendo eso. ¿Alguna vez te lo ha pedido? No, de hecho, Dios nos pide cosas un poco más sencillas. Y aún así tú y yo decidimos alejarnos. Muchas veces estas cosas son tan sencillas como: empieza a modelarme, que tu testimonio sea tu mejor voz. Y los que entendieron esto saben a qué me refiero. Tú y yo muchas veces agarramos a bibliazos a las personas y le decimos: te vas a ir al infierno, arrepiéntete, desgraciado, y demás. Y Dios dice: no, que tu ejemplo sea tu mejor voz. Ya basta de hablar de mí, empieza a modelarme a mí. Cosas tan sencillas como: cuida tu salud, hijo. No va a terminar bien eso como vas. Pero nosotros decidimos alejarnos del Señor y mejor que Señor, o sea, nada más ve mi espíritu, mi cuerpo yo me encargo, Señor. Y nos alejamos de eso, ¿sabes? O el Señor te pide cosas tan sencillas como: ve y llama, ve y exhorta, ve y ayuda, ve y cuida. ¿Y sabes qué hacemos? Preferimos alejarnos. O Dios nos da una indicación como: tienes que cortar esa relación. Y mejor nos alejamos. Y nos alejamos de los padres y nos alejamos de la iglesia porque no quiero que me digan nada. Y tratas de alejar lo más que puedas de Dios. O cosas tan sencillas como: sal de tu cueva, ya es tiempo. Hace 8 días lo platicábamos con Elías. Dios le tiene que decir a Elías 2 veces: sal de tu cueva, basta de estar ahí. ¿Y qué hacemos? Tratamos de huir como Jonás, lo más lejos que podamos. ¿Sabes por qué tratamos de huir de la presencia de Dios? Porque así no sientes el peso de tu desobediencia. Es por eso. Tú te alejas porque dices: entre más lejos estoy, siento que no estoy desobedeciendo tanto. O peor, he tenido algunas consejerías y hay una personita especial que me decía esto una vez. Y él me decía: ¿sabes qué? Es que Dios me está pidiendo esto, pero la verdad es de que no quiero hacerlo. Y como no quiero hacerlo y no puedo estar ni con Dios, ni acá, ni obedeciendo, ni desobedeciendo, ¿sabes qué hice? Mejor fui y le di rienda suelta y mejor pequé bien. De hecho, la frase que usó él fue esta: si voy a desobedecer, lo voy a hacer bien. De una vez. Muchas veces tú y yo tratamos de estar lo más lejos que podamos porque así no sientes el peso de la desobediencia. Lo que no terminaba de entender Jonás, y muchas veces tú y yo no terminamos de entender, es esto: podemos tratar de huir, pero Dios siempre te va a encontrar. Ahora, no es como que Dios dijo: se me perdió, déjame lo voy a encontrar. No, la realidad es esta: es que tú nunca saliste del radar de Dios. Nunca saliste del radar de Dios.
Tú puedes tratar de huir, pero el Señor te va a encontrar. Tú no puedes salir del radar de nuestro Dios. El salmista lo diría de esta manera, Salmo 139: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Escucha esto: si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, también estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y habito junto a los océanos más lejanos, te puedes ir a vivir a donde quieras. Dice, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Incluso el salmista dice, mira, le voy a pedir a la oscuridad que me oculte y a la luz que me rodea que se convierta en la noche. Pero él reconoce y dice, ni siquiera la oscuridad puede esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Esta predicación se llama Huye a donde quieras. Pero ¿sabes? Puedes tratar de huir, pero Dios te va a encontrar. Y tal vez has tratado de huir por todos los medios, con todas tus fuerzas, pero el día de hoy estás aquí. ¿Y sabes a eso cómo se le llama? Misericordia de Dios, que Dios aún no ha terminado contigo. Déjame darte una definición de misericordia, y es la definición que más me gusta a mí, que yo he hecho a través de los años. Misericordia, ¿me ayudas a leerla? 1, 2, 3. Es el amor inagotable de Dios en todo momento en mi vida, aunque no lo merezco. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es un amor inagotable, nunca, nunca, nunca se acaba. Y eso me lo da aunque yo no lo merezco. Pastor, es que yo he desobedecido y no sabe cuánto he desobedecido. Sí, lo sé, Dios lo sabe mejor que nadie. Pero la misericordia de Dios está presente siempre en tu vida. Lamentaciones nos habla de eso. Lamentaciones 3 dice que las misericordias del Señor jamás ¿qué? Se terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y me encanta esta: nuevas son. Wow, las misericordias de Dios son inagotables, nunca se acaban. Ahora, la misericordia de Dios no solo se mostraría a Nínive, sino también a este profeta desobediente que trató de huir y trató de esconderse de Dios durante mucho tiempo. Y quiero decirte esto: las misericordias de Dios no solo son para aquellas personas que según tú están bien perdidotas. No, también las necesitamos tú y yo cada día. Si tú crees que por estar aquí, por venir a la iglesia, tú no necesitas la misericordia de Dios, estás equivocado. O si tú piensas que nada más tu vecino o la persona que está allá y demás necesita la misericordia de Dios, estás equivocado. Tú y yo, como hijos de Dios, las necesitamos cada día. Y te voy a decir por qué. Porque cada día te equivocas y cada día necesitas ese amor inagotable que te vuelve a levantar y te vuelve a restaurar en esta posición hermosa y preciosa de hijo con el Padre. ¿No es así? Entonces dejemos de pensar que la gente de afuera es la única que necesita misericordia. Tú y yo necesitamos tanta misericordia, un amor inagotable. Vamos bien hasta acá. Vamos a ver qué pasó con Jonás después. Y a través de este punto quiero mostrarte cómo una y otra vez el Señor tuvo misericordia de Jonás. Después de hacer esto y huir hacia Tarsis, la palabra de Dios nos muestra en el versículo 4 que Dios mandó una tempestad, una tormenta tan grande que esta nave se iba a romper. Todos los que estaban ahí pensaban, se va a romper este barco, se va a romper esto. ¿Y sabes qué hicieron? Todas las personas que estaban ahí en ese momento se pusieron a clamar a su Dios. Mira, ahí no importaba la religión que profesaban o al ídolo al que adoraban. Todos se pusieron a adorar. Todos se pusieron a orar. Es como Baal, sálvanos, Acera, sálvanos, lo que sea, a quien le ibas, ahí se ponían a orar. La pregunta es, ¿y dónde estaba Jonás? Bien, la Biblia nos dice esto: pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se preparó un sándwich, tomó una soda y se había acostado y dormía. ¿Cómo? Este angelito durmiendo. Dios había enviado una tempestad que casi deshacía el barco, y ¿sabes qué hacía él? Dormía profundamente. Jonás, Dios estaba llamando tu atención, pero tú estabas dormido. Hay un comentarista, me encanta mucho este comentarista porque hace esta referencia y habla de los cristianos durmientes. Y quiero leerlo para ti.
hace una referencia de cómo es que Jonás dormía y cómo es que nosotros en la actualidad también dormimos. Dice, Jonás dormía en un lugar donde esperaba que nadie lo viera o lo molestara. A los cristianos durmientes les gusta esconderse donde nadie los vea o los moleste. ¿Verdad? ¿Mentira? Jonás dormía en un lugar donde no podía ayudar con el trabajo que había que hacer. Porque, ¿sabes? Todos estaban trabajando y haciendo algo, estaban quitando las cosas, estaban tirándolos para que esto no se hunda, no se rompa. Pero él dice, los cristianos durmientes también se mantienen alejados de la obra del Señor. Jonás dormía mientras había una reunión de oración en la cubierta. A los cristianos durmientes no les gustan las reuniones de oración. Jonás dormía y no tenía idea de los problemas que lo estaban rodeando. Los cristianos durmientes no saben lo que realmente está pasando. Jonás dormía cuando estaba en gran peligro. Los cristianos durmientes están en peligro, pero no lo saben. Jonás dormía mientras los paganos lo necesitaban. Y sabes, me llegó más porque esto es lo que refleja mucho el corazón de Jonás. Jonás dormía mientras los paganos lo necesitaban. Todos estaban adorando a dioses falsos. Él era el único que tenía al Dios real. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Durmiendo. Los cristianos durmientes duermen mientras el mundo necesita su mensaje y su testimonio. Cualquier parecido con la realidad es... Ok. Jonás era el único que tenía un Dios verdadero y que podía detener esa tempestad, pero no fue capaz mientras él dormía. Te voy a contar una historia. Esta chica que predicó hace muchos años, muchos años, llegó y predicó en la iglesia que antes estaba. Y ella tenía un ministerio muy grande de jóvenes, de evangelismo. Y mucho de lo que le llevó a hacer esta alianza de jóvenes y demás fue por algo que le pasó a ella. Y es que ella, siendo cristiana y conociendo de Dios, tenía amigos obviamente, y estos amigos, específicamente una amiga, empezó a tener muchos problemas en casa y demás, y ella dio señales de que se iba a suicidar. Entonces ella permanecía callada y no decía nada. Tenía un Dios que la podía rescatar, pero ella no decía nada, hasta que una vez su amiga intentó matarse en la escuela, en los baños de la escuela. Por gracia de Dios, esta chica llega, la chica que les cuento, empieza a gritar, empieza a pedir ayuda y demás y bla, bla, bla. Y qué interesante que la chica que está ahí acostada, desangrándose, le dice, necesito conocer a tu Dios. Cuéntame de ese Dios que tú tienes. Qué interesante que mientras gente allá afuera necesita de Cristo, tú y yo seguimos dormidos aquí. Qué interesante que mucha gente allá afuera está necesitando de Cristo y tú y yo permanecemos dormidos. Dios está mandando tormentas a tu vida para llamar tu atención, pero tú y yo preferimos quedarnos dormidos y no mostrar a ese Dios que tenemos. Este era el corazón duro de Jonás, que mientras había una tormenta y estaba a punto de hacer que todos murieran, él prefería estar dormido. ¿Qué pasa después con Jonás? Lo despertaron. El capitán se acerca y lo descubre, le dice, Jonás, despiértate. Bueno, no sabía cómo se llamaba, le dice, hey, despiértate. ¿Qué no ves que está pasando? Todos estamos clamando a nuestro Dios, párate y clama a tu Dios. Y se les ocurrió una idea bien interesante. Y cada uno dijo a su compañero, esta es la idea que se les ocurrió: vengan y vamos a echar suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes. ¿Y qué pasó? Hijo, pobre Jonás. Otra vez Dios llamando tu atención, mira, por más que te escondan no te vas a poder esconder. Y yo me imagino así como al Jonás escondido desde acá así. No sé si echaron una botella, piedra, no sé, pero al Jonás le cayó. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué causa nos ha venido esta gran calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Su respuesta es impresionante. De hecho, si yo escuchara esta respuesta, yo diría así de, oh, Jonás, bien. Ve su respuesta. Soy hebreo. Soy hebreo. ¿Y qué? Temo al Señor, Dios del cielo. ¿Qué hizo qué? ¿Dónde están ellos? Y la tierra. ¿Te imaginas qué pensaron estos brothers? Bro, si Él es tu Dios y nosotros estamos en mal, ¿por qué no le pides que calme todo esto? Pero Jonás les explica y le dice, ¿saben qué? Es que yo estoy aquí por desobediente.
Ellos se espantan en gran manera. Pero ¿sabes qué me llama la atención de esto? Que Jonás era un profeta en este momento solamente de etiqueta, pero funcionalmente o en la práctica no lo era. Solamente era de etiqueta. Y ese es el problema de muchos seguidores de Jesús. ¿Cuál es? Es que tratamos de ser solamente cristianos o seguidores de Jesús de etiqueta. ¿Qué quiere decir? Me pongo una etiqueta cuando me conviene, pero me la quito cuando se trata de hacerlo funcionalmente o en la práctica. ¿Qué pasa? Es bien sencillo, aquí nos ponemos la etiqueta y tú puedes decir, oh sí Señor, tú eres el Dios del cielo, gobiernas mi vida, sí Señor, haz lo que quieras conmigo, y levantas tu mano y demás, pero sales a la calle y te encuentras con esa relación tóxica o con esas cosas que Dios te dijo que dejaras y dices, permíteme, mi etiqueta de seguidor de Jesús la pongo aquí y entonces funcionalmente soy otra cosa. En ese momento Jonás era un profeta nada más de etiqueta. ¿Y qué atrevido decir eso? Yo temo al Señor. No, Jonás, tú no temes al Señor. Si temes al Señor, tú estarías haciendo lo que Dios te pidió. Pero no. Y eso es con lo que batallamos muchas veces de nosotros. Nos ponemos la etiqueta cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene, ¿qué hacemos? La dejamos a un lado. Ahora, ellos, los que estaban ahí, se espantaron. Porque si tú tienes ese Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra, entonces estamos en gran peligro. ¿Qué tenemos que hacer contigo? Es la pregunta. Ahora, ¿qué crees que dijo Jonás? Vamos a orar todos juntos y vamos a clamar al Señor y ya voy a obedecer. ¿Tú crees que dijo eso Jonás? No, Jonás dice, aviéntenme al mar. Ahora, muchos podemos decir, ay, qué lindo Jonás. Yo pensaba así, se sacrificó por ellos. Qué amoroso Jonás. No. El duro corazón de Jonás no era para sacrificarse por ellos. Era porque él sabía que si lo aventaban a lo profundo del mar, ¿qué iba a pasar? Y si me muero, pues ya no tengo que obedecer. Es interesante. ¿Qué tan emberrinchado tienes que estar para preferir morirte antes de clamar a Dios y obedecer? ¿Qué tan fuerte tiene que ser tu berrinche y tu enojo para preferir morirte en vez de poder clamar a Dios y decirle, perdóname, ahora sí voy a obedecer? Bueno, es interesante también porque estos hombres tuvieron más temor en el Dios que el Jonás dijo que creía. Recuerda, un incrédulo tuvo más temor que Jonás. Te voy a mostrar cómo es que ellos tuvieron más temor que Jonás. Versículo 13 dice lo siguiente: los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Oye, pero Jonás nos acababa de decir que si lo echábamos al mar se acababa el problema. Bro, si yo hubiera sido el capitán de ese barco, ¿qué crees que hago? Sí, sin duda los aviento a cualquiera de ustedes para que se calme la tempestad. No les causó risa, ¿verdad? Yo hubiera echado al Jonás. ¿Sabes qué? Si se va a calmar la tormenta con esto, te aviento. No. Estos hombres temieron más a este Dios. Y dice, los hombres pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Como un incrédulo puede tener mayor respeto y mayor temor por Dios que muchas veces su profeta. Ahora lo lanzaron al mar, el mar se calmó, pero Jonás no iba a terminar ahí. ¿Sabes qué pasó después? Dios envió un pez muy grande y ¿qué pasó? Se lo tragó. Jonás quería morir para no ir a Nínive. Jonás pensó, muriendo se terminan mis problemas, me voy a salir con la mía, pero Dios tenía otros planes. Podemos sacar múltiples enseñanzas de esto, pero tenemos que avanzar porque es todo el libro el que vamos a ver. Solamente quiero dejar esto por aquí. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Tú y yo obedeceremos por indicación o instrucción o por corrección. Ojo con esto. Tú sí o sí vas a cumplir la voluntad de Dios. Repito, huye a donde quieras, pero sí o sí vas a cumplir con la instrucción o la indicación que Dios te dio. Ahora, ¿cuál fue la corrección para Jonás? Fue un gran pez.
La pregunta es, ¿qué tiene que pasarnos para que puedas atender la voz de Dios? Jonás ya había visto todo el poder de ese mar que casi quebraba esa nave, ya había visto ahora este pez tan grande, pero no reaccionaba. Jonás seguía en lo suyo. ¿Qué tiene que pasarnos a nosotros para poder atender la voz de Dios? Y quiero ser muy claro con esto, porque a veces, y de hecho tuve una charla ahorita con un chico muy apasionado, ayúdenme a orar por él, y me preguntaba ciertas cosas y era muy apasionado, y él planteaba a Dios como malo, y yo le decía, no, es que no terminas de entender. Puedes poner la siguiente diapositiva. Muchas de las cosas que pasan a tu alrededor no son para lastimarte o dañarte. Ojo. Son cosas que Dios ha permitido en tu vida y diseñado para llamar tu atención y que vuelvas a Él. Dios llamó la atención de Jonás, pero muchas veces tú y yo decimos, ¿por qué me está pasando esto? Papá, Dios está llamando tu atención para que vuelvas a Él, porque por el camino donde vas es un camino de destrucción y muerte. Las cosas que suceden a nuestro alrededor no son diseñadas por Dios para lastimarnos. Cuando tú corriges a tu hijo, ¿es para lastimarlo? Por supuesto que no. Cuando tú lo exhortas, ¿es para hacerle mal? Claro que no. ¿Por qué Dios entonces tendría que diseñar algo para lastimarte? Todas las cosas están diseñadas no para esto, sino para que puedas voltear a ver a Jesús otra vez, puedas voltear a ver para llamar la atención tuya y vuelvas a Dios. En el caso de Jonás fue esto, un gran pez, fue una tormenta. En tu vida, ¿qué es? Ahora pasó algo bien padre con Jonás, pero ojo con esto, si tú lees con atención el capítulo 2, tú no vas a encontrar en Jonás arrepentimiento. Y nunca va a decir, Señor, me arrepiento, bla, bla, bla. No, él va a empezar hablando de la bondad de Dios. Es una oración increíble y precisa y tan más hermosa. Me encanta esa oración. Pero Jonás solamente se arrepintió un momentito. Esa oración termina así y dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación solo viene ¿de quién? Del Señor. Familia, tú puedes huir a donde quieras, pero mi Dios te va a encontrar. Y escucha esto, y ahí nuevamente sin merecerlo te mostrará su misericordia. Podemos decir hasta ahora, Jonás, bravo, ya entendiste, ya vas a obedecer ahora sí la voz de Dios, ya vas a obedecer. Pero no fue así. ¿Puedes ayudarme si levantas tu mano y es verdad esta pregunta que voy a hacer? ¿Cuántos de los que estamos aquí obedecimos una indicación mordiéndonos la lengua o como dicen a regañadientes? Qué pecadores son todos ustedes. Yo también estoy ahí incluido. Ahora, tú puedes obedecer las cosas, pero el hecho de que estés obedeciendo no quiere decir que estés obedeciendo con gozo. Yo muchas veces obedecí a mis padres, múltiples veces, pero yo no lo hacía con gozo. Cuando me mandaban por las tortillas, me mandaban a la tienda, estaba súper lejos, estaba al lado ahí de la casa. Sí, y yo iba así de, el cilantro, y luego lo confundo con el perejil y iba quejándome. Algo así le pasó a Jonás. Jonás, mira lo que dice el capítulo 3, la palabra del Señor vino a Jonás, ojo, por segunda vez, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba, dentro de 40 días, ¿qué iba a pasar? Nínive sería arrasada. ¿Ya viste qué tan corto fue su mensaje? Yo me imagino al Jonás así como llegando acá en nuestros tiempos, parándose aquí. A ver, Horizonte, en 40 días todo esto va a ser arrasado. Bien, chido, órale, vámonos. Después va aquí con los de aquí enfrente. A ver, hijos de Dios. No, ustedes no. Pero no es cierto, perdónenme. Todo esto que ven aquí será arrasado. ¿Me entendieron? Vámonos. Jonás tenía un mensaje muy simple y ojo, sí, Dios puede usar un mensaje simple para poder transformar a una nación, pero lo que yo quiero que veas es el corazón de Jonás y la misericordia que Dios tuvo para Jonás.
Dijimos que la misericordia es el amor inagotable de Dios en todo momento en nuestra vida, aunque tú y yo no lo merecemos. ¿Qué podemos aprender de este texto más que del mensaje y que Jonás no iba con la mejor actitud? Bien, que Dios no ha terminado con Jonás y no le ha rechazado. Aún con todo lo que él había hecho, Dios le usó para que una nación completa se convirtiera. Y sabes, si Dios aún no me ha rechazado, si Dios no rechazó a Jonás, entonces tú y yo tenemos mucha esperanza, porque tampoco me rechaza a mí. Y porque su palabra es muy clara cuando dice esto. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. La misericordia de Dios, a pesar de que te equivocaste, a pesar de que caíste, a pesar de que no obedeciste, a pesar de que hiciste todo lo que hiciste y lo que quisiste y demás y deshiciste, la misericordia de Dios es esta: es su mano extendiéndote ese amor inagotable, diciéndote: ven, hijo, una vez más te voy a recibir. Eso es lo que nos puede enseñar Jonás. Si Dios no ha rechazado a un Jonás y no rechazó a un Jonás, tú y yo tenemos mucha esperanza, porque su misericordia es para siempre. Este mensaje es tan poderoso usándolo, obviamente Dios usó este mensaje y usó a Jonás, pero mira lo que pasó con Nínive. Jonás 3. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y escucha lo que pasó. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Era una manera de mostrar arrepentimiento, y mandó proclamar y anunciar a Nínive por decreto del rey y de sus grandes. Escucha: ni siquiera los hombres, ni siquiera los animales, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios. ¿Con qué? No era clamar así de: ay, Señor, ya entendimos, el Jonás vino y nos dijo, ya perdóname, no, ya, o sea. No, clamaban con todas sus fuerzas. Y decía: vuélvase cada uno de su mal camino. Me encanta porque ellos dijeron: sí, nosotros somos y hemos hecho maldad. Dice: y de la violencia que hay en sus manos. ¿Estos tipos eran violentos? Por supuesto que sí, y se estaban arrepintiendo de todo eso. Y todavía el versículo 9 me impresiona más, porque dice: quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Wow, me encanta esto. ¿Sabes qué nos muestra este pueblo? Lo siguiente: arrepentimiento es más que una palabra, es lo que haces. Tú y yo hemos escuchado muchas veces la palabra arrepentimiento, que es dar vuelta y no es ir por el lugar que vamos y demás. Y bien, el arrepentimiento, familia, es más que una palabra, es lo que haces. Puedes arrepentirte sin decir ni una sola palabra y lo muestras con tus acciones. ¿Cuántas veces encontramos que ellos dijeron: vamos a arrepentirnos, Señor? Sí, ya nos arrepentimos. No, ellos tomaron acciones. Ellos dijeron: Señor, hemos pecado, entonces vamos a convocar a un ayuno nacional. Ni los hombres, ni las bueyes, ni las ovejas, nadie, desde el mayor hasta el menor, nos vamos a vestir de cilicio. Vamos a hacer algo para mostrar que estamos arrepentidos. Tú puedes arrepentirte sin decir ni una sola palabra y mostrarlo con acciones, y puedes pronunciar múltiples veces: estoy arrepentido, pero no tener acciones ni creerlo verdaderamente. Pastor, entonces, ¿dónde quedó la gracia? Te voy a decir, he sido criticado últimamente y fuertemente por eso. Y no nada más yo, Pastor Quique, Pastor Phil, todos los que han subido a predicar aquí. Porque no tenemos gracia, porque nosotros predicamos que entonces ustedes tienen que hacer cosas para salvación. Les digo: no, permíteme, ahí te equivocas. Porque nosotros nunca hemos dicho que si tú haces tal o cual cosa, entonces ganas el favor de Dios. Nosotros hemos dicho: si tú caminas con Jesús, entonces ¿cómo debería de ser tu caminar? Pues claro, como el de Jesús. Nosotros decimos, y puedo decírtelo una vez más: la gracia es suficiente. La misericordia de Dios es suficiente. Prueba de ello es que te estoy diciendo que no importa dónde has estado, la misericordia de Dios está ahí para ti. Pero si tú caminas con Dios, entonces, si tú tienes una relación profunda con Jesucristo, entonces ¿qué pasa? Caminas, te comportas de manera diferente. Perfectamente no podemos, estamos en un proceso de santificación.
¿Cuál fue la respuesta? Sí quedó claro eso, ¿cierto? Dependemos totalmente de la gracia. Somos aceptos en el amado, en el Hijo, delante de Dios. Pero si tú caminas con Jesús, entonces tú eres como Jesús. El medio hermano de Jesús, Santiago, lo dice: muéstrame tu fe, ¿por qué? Él dice: yo te voy a mostrar mi fe por lo que hago. Ahora, ¿cuál crees que fue la respuesta de Dios al ver lo que hicieron los de Nínive? Número 1, esta era la respuesta del Jonás. Yo escuché a Jonás, él me dijo: los arrasó por pecadores. Número 2, en su soberanía vio que no cambiarían y mejor sí los arrasó. Déjame decirte que la profecía de Jonás sí se cumplió. Dios arrasó a esta nación 150 años después. Lo único que pasó es que ellos se arrepintieron y retrasaron la ira del Señor 150 años. Y esta sí fue la mía. Es como en la soberanía de Dios vio que no se iba a arrepentir. Mejor de una vez los arraso. ¿Para qué me espero 150 años? O tercera opción, extendió misericordia y los perdonó. ¿Cuál crees que fue? Porque tú y yo tenemos un Dios misericordioso, que aunque somos como somos, Él sigue cada día renovando sus misericordias, tendiéndonos la mano y extendiéndonos ese gran amor inagotable. Jonás 3, versículo 10 dice: cuando Dios vio sus ¿qué? Mira nada más. No dice Dios escuchó su voz. Dice: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado del mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios mostró misericordia a un pueblo pecador, a un pueblo pagano, terrible, abominable y que no cambiarían. Te repito, en 150 años ellos serían destruidos. Amados Jonases, ¿sí somos Jonases o no? Amados Jonases, Dios es un Dios de misericordia y el día de hoy ofrece perdón a través de su Hijo Jesús. Solamente tienes que arrepentirte y seguirle. Y si tú has estado en esta actitud como la de Jonás, en un momento quiero hacerte una invitación también. Pasemos a Jonás y su berrinche. Quiero presentarte a alguien. También quería presentarte a mi esposa porque creo que es que le pasó. Vino un miércoles y se puso a orar con las hermanitas. Mi esposa ya tenía rato que no venía por la rutina con la niña y demás. Entonces viene mi esposita acá a la iglesia y le dicen: qué bueno que estás con nosotros, bienvenida. ¿Hace cuánto nos acompañas aquí? Sí, y de verdad, si tú fuiste una de esas hermanitas, mil gracias. Eso es lo que nosotros hacemos con las personas que vienen por primera vez. Mi esposa dice que sonrió y dijo: no, he estado aquí de más. No, pues bienvenida, aquí somos tus amigas. Y la aceptaron y demás. Quería presentárselas por si no la conocían, pero te voy a presentar a alguien más. Ella es mi hermosa hija Laila. Como ves, tengo que hacer una prueba de paternidad porque no se parece a mí. Amo tanto a esta escuincla, mira. Ella ha aprendido a hacer algo. Su mamá, ella es muy apegada a su mami todavía. Entonces, cuando su mami no le da algo, ella está ahorita aprendiendo a dar besos. Ella le hace, así le hace su beso. Entonces te pega así con la boca abierta y su lengua así te deja todo babeado. Así, y da el beso, porque su mamá me hace, cada vez que me besa me hace ¡mua! Y ella trata de imitarla. Entonces ella ha encontrado esto en papá y en mamá. Cuando ella quiere obtener algo, ¿qué crees que hace? Da un besito. Entonces su mamá la trae cargada, le da un besito, pero su mamá no se lo da. Entonces, ¿con quién crees que va? Viene conmigo, me hace las manos así, ¿y qué crees que hace? Me besa, y después de que me besa, inmediatamente me señala qué es lo que quiere o a dónde quiere ir. ¿Y qué crees? Lo peor de todo es que lo consigue. Sí, lo consigue, sabe cómo conseguir cosas. Pero hay momentos que ni mamá ni papá les dan lo que quiere. Entonces esta carita angelical y hermosa y preciosa se transforma, se convierte en Chucky. Yo te lo he dicho desde la primera vez que te presenté a mi hija. Mi hija nació con una bocina integrada.
Sí, 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 mi hija, los del staff pueden dar testimonio de esto. A veces estamos aquí en las oficinas y ellos escuchan cómo llora mi hija, desde la casa de ella hasta acá. Ella tiene una voz y sabes, y se hace así, y no, yo creo que a todos les pasa, pero de repente no quiere que le cambien el pañal y se voltea así como lombriz y haces te llenas todo. Y la amo mucho, pero mi hija sabe hacer buenos berrinches. Muy buenos berrinches. Ahora que tengo una hija puedo ver los berrinches así. Y sabes, se emberrincha por cosas tan simples, por cosas de que no le doy la mano para que ella ande caminando y me lleve por donde quiera. Termino así con el dolor de espalda bien fuerte, porque no le das cualquier cosa, o porque de repente ella quiere agarrar un animal y el animal está ladrando para morderla, o porque de repente vio una araña por ahí, también la quiere agarrar y comérsela y demás. Cosas como esas se emberrinchan los niños. Tú sabes de eso, yo no te voy a contar nada de eso. Ok, vamos a ir terminando. Hasta aquí se cumplió lo que Dios quería, ¿cierto? Con Jonás. Hasta aquí se cumplió. Ya había hecho Jonás lo que Dios le había pedido. La gente se había ya convertido. Ya terminamos. El libro puede terminar aquí. Sí, Señor, gracias, vámonos. Gracias porque al final haces tu voluntad. Oramos y nos vamos, pero no. Jonás hizo un tremendo berrinche como el de mi hija Laila. Vamos a verlo, Jonás 4. Pero esto desagradó en gran manera y se enojó, se emberrinchó. Y oró al Señor y ve el tamaño de su berrinche. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando tú estabas en mi tierra? Por eso mejor me fui, Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, Señor, yo te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El corazón de Jonás, duro. Y sí podemos decir, mugre Jonás. Te voy a decir cuál es lo triste de esto. Que Jonás conocía a Dios y fue un hombre que recibió tanta misericordia de Dios, tanta clemencia, pero no estaba dispuesto a extenderla a otros. Escucha esto, Jonás había recibido tanta misericordia de Dios, porque Dios te dice algo y prefieres y te vas. ¿Sabes qué? Si yo hubiera sido Dios en ese momento, lo ahogo al desgraciado. Órale, ahóguese, mejor levanto a otro que se haga caso. No, el Señor fue paciente. El Señor mandó una ballena que lo protegiera, después lo vomitó y Dios tuvo tanta paciencia con este hombre. Pero cuando él ve que Dios quiere extender misericordia a alguien más, él se enfada y dice, yo sabía que tú eras todo esto, Señor, y eso me enfada. Él no estaba dispuesto a que otra persona lo recibiera. El berrinche es un estallido emocional violento. En general es una respuesta a una frustración. Él estaba frustrado. La pregunta para Jonás es la siguiente: ¿qué pasaría si Dios le hubiera dado a Jonás lo que Jonás pediría para Nínive? ¿Dónde crees que estaría Jonás? No sabríamos de Jonás. Él se va desde el principio. Tú y yo, y si no has puesto atención a nada de lo que te he dicho, te dormiste, te echaste una siestita, pon atención a esto, porque esto es lo que quiero que te lleves. Tú y yo debemos de tener cuidado cuando Dios decide dar misericordia a otros y pensar que no lo merecen. Repito, ten mucho cuidado cuando tú veas que Dios está extendiendo misericordia a otras personas y tú digas, Señor, ellos no lo merecen, y me voy a emberrinchar y voy a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo haces con ellos? Y yo sé que vas a tener 1000 excusas. Pastor, es que no sabe cuánto me lastimó esa persona. Es que no sabe cuánto dañó mi reputación esa persona. O muchas veces envidiar esas misericordias en otras personas, como por qué ella o él sí tienen lo que quieren y yo no lo puedo obtener. O por qué él o ella ganan más que yo. O por qué él o ella sí se casaron y yo todavía no, Señor. O por qué él o ella tienen lo que tú quieras. Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces nos gozamos cuando a las otras personas les va mal y decimos, sí, se lo merecía, Señor. Tú eres justo y santo, Señor. Gracias por hacer eso. Eso es real en nuestras vidas. Eso es muy real. Porque no nos gusta que otras personas tengan misericordia, pero sabes, tú y yo sí. Señor, toda la misericordia y toda la clemencia para mí,
pero no para ellos, Señor, ellos no la merecen. La pregunta para ti sería esto: ¿qué pasaría si Dios nos tratara y nos diera lo que nosotros pedimos para otros? No estaríamos aquí. Ahora, yo entiendo, gente lastima. Yo entiendo, gente alrededor ha sido mala contigo. Yo entiendo lo que pasa alrededor. Pero ¿cómo es posible que una persona como tú y como yo, que hemos recibido tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia, tanto perdón de Dios, y tú y yo el día de hoy estamos aquí, no podamos y no querramos que Dios le dé misericordia también a esa persona que nos dañó? Muchas veces nos encontramos haciendo berrinche, pataleamos, nos molestamos, reaccionamos violentamente, hablamos mal, maldecimos y decimos: Señor, ellos no merecen tu amor ni merecen tu misericordia. La pregunta de Dios para ti el día de hoy es esto. Le voy a pedir a la banda que se prepare. Y es la misma pregunta que Dios le hace a Jonás, y es la misma pregunta que Dios se hace a ti el día de hoy en el versículo 4. ¿Tienes acaso razón para enojarte? ¿Neta? ¿Tienes razón para enfadarte tanto y emberricharte tanto porque Dios está dando misericordia a otros? ¿Sabes qué hace Jonás después de esta pregunta? Se queda calladito, no hace nada y se va. Pero ¿sabes qué hace Jonás? Hace esto: sale de la ciudad, va a Cinépolis por unas palomitas para llevar, de las grandes, y un ice. Y espera para ver qué va a pasar a la ciudad, a ver a qué hora Dios va a destruir la ciudad. ¿Sabes qué es lo peor? Que muchas veces tú y yo somos igual. Cuando vemos que una persona se equivoca y no nos cae bien y le va mal, según tú y yo estamos también a la periferia, también viendo, esperando hasta que el Señor haga justicia, Señor. Sí. Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Hasta aquí con el corazón de Jonás. ¿Qué crees que Jonás estaba esperando? ¿Misericordia? No, Jonás estaba esperando porque él había escuchado de Sodoma y Gomorra. Esa ciudad era perversa. ¿Y sabes cómo la terminó Dios? La quemó toda. Por eso es que él salió, porque él quería ver esa ciudad también así. Jonás quería protegerse y estaba expectante cómo le iría a los de Nínive. ¿Sabes qué pasó? Me encanta porque otra vez Dios extiende misericordia a Jonás. Y mira lo que hace. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Ayúdame a leer una vez más esta última parte. 1, 2, 3. Y Jonás se alegró. Si checas que a lo largo de todo el libro es la primera vez que Jonás está feliz. Ahora, ¿Jonás se alegró porque Dios salvó a todas esas personas? Jonás se alegró ¿por qué? Una planta. Qué interesante, porque después Dios va a llamar una vez más su atención en el versículo 7 y dice: pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara esa planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba ¿qué? Y mira lo que decía en su berrinche. Segundo berrinche: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, o Dios preguntó a Jonás una vez más una pregunta: ¿te parece bien enojarte por la planta que murió? Mira que si Dios me hubiera dicho eso a mí, yo me hubiera quedado callado ya. Yo tenía las de perder. O sea, yo no me puedo meter con Dios. Además porque Dios ya me había dicho algo. Mira, yo no soy muy diestro en eso. Yo tengo que estudiar mucho para las cosas. Pero ya Dios, yo hubiera entendido: Señor, sí, ya entendí, la planta no es mayor que todos esos que están allá. Pero no. Él dice, replicó Jonás: estoy tan enojado que quiero morirme. Entonces el Señor le responde, y de verdad,
Creo firmemente que Dios no le respondió mal a Jonás. Le dice: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y se murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Otra versión dice que no saben distinguir entre su mano derecha y mano izquierda, sin mencionar todos los animales. Y la pregunta es: ¿no debería yo sentir lástima o misericordia por esta gran ciudad? Lo triste es esto, que el hombre que había recibido más misericordia se alegró más por una planta que por miles de humanos que no habían muerto. Y tú y yo somos igual. ¿Sabes por qué? Porque preferimos las cosas terrenales y porque ponemos más atención a cosas tan infantiles que a la gente que está muriendo allá. Esa persona que te lastimó, esa persona que habló mal de ti, lo que tú quieras, necesita también la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque está a un paso de irse al infierno. Y tú y yo preocupándonos más porque es que no me saludó, es que hablaron esto o aquello de mí, es que no cumple con mis expectativas. O sentimos celos porque él o ella sí tienen cosas. Es que ya no me habla, entonces yo tampoco le voy a hablar. Familia, perdemos el tiempo lamentándonos con cosas infantiles y terrenales, que olvidamos que hay gente allá afuera que está muriendo sin el Señor, que realmente necesita escuchar su voz, tu voz, diciendo: hay alguien que te ama. Perdemos el tiempo y nuestras fuerzas en eso. Gracias a Dios, ya se acabó la época donde todos se creen políticos. Si las redes sociales ya bajaron y demás. Y sabes, me encontraba con a muchos de ustedes incluso, queriendo ser políticos, quejándose y demás, y hablando de otras cosas tan infantiles. ¿Sí sabías que detrás de tu ordenador o detrás de tu computadora o tu celular no vas a lograr nada? Lo lamento, pero no, a menos de que seas un influencer como el tipo que va a venir a visitarnos, o que seas Pastor Quique Torres también con muchos seguidores. Bro, le dan 7 likes, 9 likes a tu publicación. Y uno de ellos es tu mamá, tu hermano, tu esposa y tú. Familia, ocupa tu tiempo en cosas que realmente van a impactar una eternidad. Deja de preocuparte por una planta y algo tan terrenal. Es momento que el día de hoy tú puedas voltear a ver a mucha gente que se está perdiendo sin Cristo. Deja de perder el tiempo con cosas tan infantiles como esas. Hay algo que Dios nos ha llamado a hacer. Hoy es un buen día para tomar consejo y no ser como Jonás. Dios llamó la atención de Jonás con una tormenta, con un gran pez, una planta para darle sombra, después con un gusano para quitárselo, un sofocante viento y un sol como el de Querétaro a las 12 del día. ¿Qué necesitas que pase en tu vida para volver a obedecer a Dios y volver a Él? ¿Neta quieres que pase todo eso? Recuerda esto: muchas de las cosas que van a pasar a tu alrededor no fueron diseñadas por Dios para lastimarte o dañarte. Es porque Dios quiere llamar tu atención y que puedas volver a Él sinceramente. Huye a donde quieras. Escucha esto: huye a donde quieras, pero mi Dios te encontrará y nuevamente, sin merecerlo, te mostrará tu misericordia y mostrará su mano llena de perdón y te dirá: aquí estoy, hijo, una vez más. Hay un mundo allá afuera que necesita escuchar a Cristo, mientras tú y yo peleamos por cosas infantiles, tercas e inmaduras. ¿Qué vamos a hacer? Termino ahora sí con esto. Hay 3 cosas que vi en Jonás, y la verdad, cuando yo veía a Jonás, yo decía: oh, es tan difícil. Tú y yo hemos hablado de un mejor Josué, hemos hablado de un mejor Elías, hemos hablado de un mejor Moisés, y yo dije: ¿un mejor Jonás, Señor? Sí, sabemos que tú lo eres, pero ¿dónde te encontramos? Y justamente terminando todo esto, Dios me decía lo siguiente: Jonás fue sacrificado para detener una tormenta. Ahora, el tema es que Jonás no se sacrificó a sí mismo, fue de no hay de otra.
y tuvieron que aventarlo para que calmara y cesara la tormenta. Mi Señor Jesús, mi mejor Jonás, fue sacrificado para detener la ira de Dios por tu pecado y por tu pecado. Pero sabes, Él sí lo hizo voluntariamente y en obediencia perfecta. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de este pez y después fue vomitado. Jesús también pasó 3 días y 3 noches y después resucitó. ¡Ah, qué hermoso! Pero ¿sabes? ¿Cuál fue la que llenó mucho mi corazón? También fue esto. Jonás salió a la ciudad para esperar el juicio y ver cómo Dios iba a destruir a Nínive. Él se apartó a lo lejos y esperó un juicio para ellos. Pero mi Señor Jesús salió de la ciudad, más bien a las puertas de la ciudad, no para ver juicio, sino para ser clavado en una cruz y detener el juicio que merecíamos. Jonás esperaba un juicio sobre las personas malas. Mi Señor Jesús tuvo que tomar ese juicio sobre Él mismo para hacernos buenos a ti y a mí y hacernos aceptos delante del Padre. Hoy Jesús dice: ven a mí, vuelve a mí, deja de ser como Jonás. Así que, ¿qué vamos a hacer? Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por Jonás. Gracias, Señor, por que su vida, Señor, es una muestra de que a pesar de que vayamos lejos y tratemos de huir de tu presencia, Señor, tú usarás. En este caso, tal vez, Señor, no serán ballenas, no serán grandes tormentas, pero usarás personas para traernos a ti. Usarás hijos para traernos a ti. Usarás cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y el día de hoy quiero pedirte perdón, Señor, primeramente por tratar de esconderme. Quiero pedirte perdón, Señor, porque has hecho demasiadas maravillas a mi alrededor para llamar mi atención, y yo he decidido, Señor, seguir con berrinches y berrinches y berrinches. Perdóname, Señor, porque sí, ciertamente esperamos el juicio para otras personas, siendo que tú me has dado, Señor, tanto amor, tanta misericordia, me has mostrado tu clemencia. Y perdóname, Señor, también porque a veces mi cabeza se llena de cosas tan infantiles, tan tontas, y me alegro más, Señor, por lo terrenal que por lo que tú quieres hacer afuera, Señor. Perdónanos. Como iglesia y como tus hijos te necesitamos. Vuelve nuestro corazón al lugar correcto. Vuelve nuestro corazón a la obediencia. Señor, regálanos un arrepentimiento que no solamente sea de palabra, sino que sea de hechos. Y que cada día, Señor, aunque imperfectos, pero caminando hacia la perfección que eres tú, Señor, nos concedas poder mostrar esto a más personas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, Señor. Así que concédenos, solamente por tu misericordia, caminar para ti, Señor. Y ruego por aquellas personas que en este momento, Señor, van a responder a ti. Si tú tienes a alguien, llámale, Señor, y habla a su corazón. Amén. Amén. Así como estás con tus ojos cerrados, por favor, quiero hablarle a 2 personas o a 2 tipos de corazones y personas que hay aquí. Los primeros que han escuchado por primera vez de Jesús y de esta historia de Jonás y han visto la misericordia de Dios, y que ciertamente has huido, has hecho las cosas a tu manera. Ya te fue mal una vez, 2, 3, múltiples veces. Y el día de hoy Dios ha usado personas, Dios ha usado cosas para traerte a ese lugar y puedas escuchar de que Jesús el día de hoy no quiere darte un juicio. Él ya tomó el juicio para sí y fue clavado en una cruz para detener este juicio, y ahora Él quiere darte perdón y salvación. Hoy Jesús te dice: ven a mí, vuelve a mí. ¿Qué vas a hacer? Y también quiero hablarle a aquellos que han huido de Dios, que piensan que pueden huir de Dios y que se han alejado.
y que esta es una oportunidad clara para volver a Él una vez más y no esconderte más. Si es el caso de estos dos corazones, repite después de mí, bien fuerte: Señor Jesús, perdóname, me alejé de ti, he sido como Jonás, he deseado muchas cosas en contra de personas que me han lastimado. Perdóname por eso. Perdóname incluso por provocar esas cosas. Perdóname por tratar de esconderme. El día de hoy, dame de tu misericordia. Dame amor inagotable cada día de mi vida. Perdona mis pecados y acéptame como uno de tus hijos. No quiero ser como Jonás. Quiero vivir para ti. En tu nombre, Jesús, lo pido. Amén.